Hola, mi nombre es Vladimir Rivera y en esta cápsula, al igual que las cápsulas anteriores, quiero explicar ciertos conceptos básicos de guión. El que nos corresponde en esta cápsula es ¿qué es una sinopsis? Que siempre surge la duda y siempre surge la pregunta con respecto a cómo escribo una sinopsis. Primero, lo que tenemos que entender cuando hablamos de sinopsis es que el término sinopsis tiene su origen en el griego y etimológicamente significa visión de conjunto. ¿Qué significa eso? Que yo cuento una historia y por lo tanto quien lo lee tiene que entender el inicio, el desarrollo y el final de la historia. El inicio, el desarrollo y el final, a grandes rasgos. Por lo tanto aquí yo no cuento detalles de la historia, sino que entiendo más o menos de qué va al principio, en qué está el protagonista o el personaje, qué eventos le ocurren y cómo soluciona la historia. Por lo tanto, tenemos que entender, y nosotros como guionistas, tener claro cuál es el final de nuestra historia, irlo pensando por lo menos. Por lo mismo, hay ciertas preguntas que tendríamos que formularnos. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué otros personajes participan en los hechos narrados? ¿Qué sucesos tienen lugar? ¿Dónde y cuándo transcurren estos eventos? Por ejemplo, yo digo ya, mi personaje tiene 35 años, se llama Juan, es un obrero de la construcción, en fin, ¿no? Describo y defino brevemente a mi personaje, ojalá con su conflicto, para entender en qué está. Pero también es cierto que yo puedo incorporar a otros personajes, sobre todo al antagonista, es decir, con quién se tiene que enfrentar mi personaje. Además de eso, señalo cuáles son los hechos narrados y qué sucesos tienen lugar. Esta parte es importante porque muchas sinopsis se olvidan de contar los eventos. Si yo digo que, por ejemplo, mi historia es un thriller, el personaje tiene que investigar. Bueno, ¿qué investiga? ¿Cómo investiga? ¿Y qué va descubriendo? Es importante entender qué eventos va descubriendo para que yo, que estoy leyendo la sinopsis, sepa más o menos de qué va la historia. Otro elemento importante es entender dónde y cuándo transcurre la historia. No dar por hecho de que todo esto está ocurriendo en el 2020, por ejemplo, sino que esto está ocurriendo en 1900, en el 2001, y no dar por hecho que está ocurriendo en Santiago, sino que puede estar ocurriendo en cualquier otro lugar. Entonces también es bueno contextualizar con respecto a ese tipo de cosas. Teniendo claro esto, teniendo claro cuál es la historia que quiero contar, yo también puedo definir los diferentes tipos de sinopsis. En esta cápsula vamos a definir una que dice relación con la que nosotros llamamos sinopsis de venta. Que si ustedes se fijan ya su nombre algo nos indica. Es decir, sinopsis es un resumen de la historia, pero para venderla. Para venderla no significa necesariamente con fines comerciales, sino que para que la persona que va a ver la película se sienta motivado por verla. O la serie también. Por ejemplo, la sinopsis comercial, como dice acá su definición, es la que se suele ver en la contraportada de los DVD o en los programas de cine explicando de qué va la historia, pero siempre a modo de sugerencia para que el espectador se interese por la obra. Fíjense, aquí es súper importante el gancho, atraer, que alguien diga, ¿sabéis qué? Esta película yo la quiero ver. Ese es como el objetivo. Si me voy a una película clásica latinoamericana, como por ejemplo El secreto de tus ojos, ganador del premio Oscar y de una cantidad enorme de premios y un éxito de público también, podemos entender cuál es su sinopsis. Esta es la sinopsis que aparece en su página web, escrita por Campanella. Dice, Benjamín Espósito acaba de jubilarse después de una vida entera como empleado en un juzgado penal. Tiene un sueño largamente postergado, escribir una novela. Para narrarla no pretende inventar nada, al contrario, contará una historia real de la que ha sido testigo y protagonista en la lejana Argentina del año 1974, la historia de un asesinato y de la búsqueda y el hallazgo de los culpables. Pero en esa Argentina turbulenta, que se adentra sin remedio en una larga noche de violencia y de muerte, el crimen, la justicia, la política y la venganza son vientos demasiado poderosos para que los personajes puedan escapar a esas fuerzas. Expósito no escribe porque sí, aunque le cuesta reconocerlo, escribe para una mujer de la que está calladamente enamorado desde hace tiempo, una mujer que ha compartido con él esa historia. Pero las cosas no resultan mucho menos sencillas de lo que Expósito ha querido imaginar. El ejercicio de la memoria no solo ilumina el pasado, también echa luz descarnada sobre Expósito y su acta de memoria, sus acciones, sus decisiones, sus irreparables equivocaciones. Los recuerdos no son una masa superficie sobre la que yace la verdad para que Expósito la recoja. Son caminos oscuros y sinuosos, y la verdad que se oculta detrás de ellos es mucho menos sencilla de lo que Expósito ha imaginado. Sin embargo, sabe que tendrá que persistir hasta el final para entender lo que ocurrió, para comprenderse a sí mismo
y para enfrentar de una vez por todas a esa mujer que ama. Si nosotros observamos esta sinopsis, que si yo la llevara a un Word, claramente serían como unas 20 líneas por lo menos, entendemos varias cosas. Varias cosas. Primero hay un tono. Si ustedes se fijan, el tono es bastante literario. Para dar la sensación, e incluso se toma licencias literarias, como dice, por ejemplo, una larga noche de violencia y de muerte. Eso es una figura literaria, ¿no? Y se hace con la intención de darle un tono, un ritmo, y que si uno ve la película, es el mismo tono y es el mismo ritmo que la película de alguna forma tiene. Hay melancolía detrás de esto. ¿Por qué? Porque Expósito también es un tipo melancólico. Dicho esto, nosotros entendemos que esta sinopsis no está diseñada para contar la historia, si ustedes se fijan, sino para que yo diga, ¿saben qué? Esta película me gustaría verla. Sin embargo, hay ciertos elementos que uno podría destacar de esta sinopsis, como por ejemplo, el protagonista y su objetivo. Es decir, ¿qué quiere Expósito? Escribir una novela, pero no cualquier novela, sino que una novela sobre un hecho violento que le tocó vivir y presenciar en la Argentina de 1974, es decir, en plena dictadura argentina. No lo dice como, no dice dictadura, pero si uno revisa los libros de historia entiende que es dictadura. Acá lo importante es que uno conecta con las emociones de Expósito inmediatamente. ¿Por qué? Porque entendemos que es un personaje que ha trabajado toda su vida y que ha esperado este momento de jubilación para escribir esta historia. Es un sueño, por lo tanto, largamente esperado. Eso es lo que uno en narrativa llama empatía, es decir, yo empatizo con el personaje. Sobre todo aquellas personas que tenemos que trabajar, entendemos que muchas veces tenemos que postergar nuestros sueños en pos de vivir y pagar el día a día, ¿no? Entonces, desde ahí como que conecta con cierto tipo de público. Por otra parte, si ustedes se fijan, también se pueden tomar cierta licencia estilística o literaria. Aquí en la venta, en este tipo de sinopsis, el estilo es importante. Si yo digo que es un thriller, la sinopsis la tengo que entender como thriller. Si yo digo que es comedia, la tengo que entender como comedia. Si es drama, la tengo que entender como drama. Uno de los grandes problemas que tienen la sinopsis de este tipo es que yo digo a veces que es una comedia, lo leo y no me causó ninguna gracia. Terrible, mala venta. Esa serie o esa película no la quiero ver. No se me ofreció de una manera que a mí me motivase a verla. Por último, y es súper importante también tener claro en este tipo de sinopsis, que una frase o una idea abierta hacia el final de que hay algo de que el personaje tiene que poner cosas en riesgo. Es decir, el personaje tiene un desafío, tiene un objetivo súper claro, que es escribir este libro. En teoría, el personaje como objetivo tiene eso, ¿no? Como escribir este libro, pero su súper objetivo, ese elemento, esa necesidad o ese hecho que no quiere contar, es que el tipo está enamorado. Entonces, por lo tanto, este libro es para ese amor. Pero al mismo tiempo, para que funcione la historia, tiene que haber riesgo. ¿Qué riesgo? Que el personaje tiene que poner en juego ciertos valores y ciertas emociones. El tipo no puede salir indemne si quiere contar esta historia. Por lo mismo, si me voy nuevamente a la sinopsis que plantea Campanella, me voy a la frase final y dice, mire, sin embargo, sabe que tendrá que persistir hasta el final para entender lo que ocurrió. Es decir, porque el personaje no es que no haya querido contar la historia, sino que nunca entendió la historia, qué realmente pasó. Porque contar esta historia va a significar comprenderse a sí mismo y al mismo tiempo va a poder enfrentar por primera y única vez a esa mujer que ama. Fíjense qué lindo, ¿no? Hay poesía en eso. Entonces el personaje no solo está resolviendo un crimen, un evento, un hecho, sino que además de eso está saldando las cuentas del pasado con una historia de amor. Por lo tanto, si yo meto todos estos elementos en una coctelera, digo, ¿saben qué? Esta película quiero verla. O por lo menos me gustaría verla. No por algo, ¿no es cierto?, la película ganó tantos premios, ¿no? Ahora, si yo hago otro ejercicio, por ejemplo, me voy a una comedia, el tono cambia de nuevo, porque el tono es importante con respecto a la historia que yo quiero contar. Por ejemplo, yo digo, esto es una comedia española, y dice así, miren, esta es la sinopsis, dice, a Diego le ha dejado su novia 5 días antes de la boda. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? 1. Presentarse en la iglesia el día de la boda con la falsa esperanza de que ella se arrepienta y aparezca. 2. Beber para olvidar. 3. Decidir, borracho y perdido,
regresar después de más de 10 años al pueblo donde solía veranear a recuperar el amor de su adolescencia. 4, todas las anteriores. Fíjense, entonces por lo tanto, a partir de eso, si bien es cierto, no me está contando la historia, pero me la está sugiriendo, pues, ¿no? Cuando me dice todas las anteriores. Entonces, el tipo se va a presentar a la iglesia y no va a llegar la novia. Por lo tanto, pues va a beber hasta olvidar. Va a decidir regresar a este pueblo donde solía veranear, ¿no es cierto?, para recuperar el amor de su adolescencia. Ahora, claramente es una locura, porque quizá ese amor de adolescencia ya no existe, porque quizá esa chica o ese chico ya es un adulto, quizás tiene otros compromisos, pero él viaja con esta ilusión. Es una comedia. Y yo la entiendo básicamente por el tono como está escrita. Y yo la puedo comparar con la anterior y esto es diametralmente opuesto, ¿no? Dicho esto, entonces, lo que nosotros podemos hacer primero para contar nuestra historia es entender de qué va la historia. Y para eso escribir una sinopsis, con un inicio, un desarrollo y un final. Pero segundo y más importante es darle un tono al relato. Si es drama, se tiene que leer como drama. Si es comedia, se tiene que leer como comedia. Si es un thriller, se tiene que leer como thriller. Dicho esto, espero que estos tips les hayan servido y nos vemos en una próxima cápsula.